con qué facilidad el bien puede ceder al mal, ser asediado por este y, finalmente, sumergido para sobrevivir en pequeñas islas grotescas. Lo anterior fue una cita escrita por Primo Levi, quien fue un químico italiano que sobrevivió al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, Levi escribió sus memorias que fueron publicadas en varios libros: Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. A lo largo de la obra de Primo Levi, él se va a preguntar ¿cómo fue posible reducir a los seres humanos a una condición tan infrahumana? ¿Cómo el bien podía ceder al mal a tal punto que podía permitir estos crímenes? Y, finalmente, ¿cómo sus perpetradores podían dormir en paz? Con motivo de la celebración de los premios Oscar, vamos a aprovechar el tiempo para hablar de una película que ganó la categoría a Mejor Filme Internacional en 2024. El día de hoy hablaremos de Zona de Interés. Dirigido y escrito por Jonathan Glazer, Zona de Interés es un filme de suspenso psicológico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La película muestra a Rudolf Hötz, quien fue comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en Polonia, el lugar en donde, según los registros, fallecieron más de 2.5 millones de personas, entre judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros políticos y de guerra. La peculiaridad de esta película es que en ningún momento vamos a conocer el interior del campo de exterminio, ni tampoco la violencia que hubo ahí. Es más, si no conocieras nada de Rudolf Hötz o del fenómeno del Holocausto, la película sería la historia de una familia modelo de la época: un padre dedicado al trabajo, una madre encargada de la casa y la educación de los hijos, y los hijos disfrutando de su infancia. Sin embargo, la película se encarga de recordarte quién fue Rudolf Hötz, en qué consistía su trabajo y muestra de lejos las instalaciones en donde se estaba llevando a cabo uno de los actos más terroríficos en la historia de la humanidad. A lo largo de la película, nosotros vamos a conocer la dinámica laboral del comandante Rudolf Hötz, las reuniones que tiene con sus superiores, con ingenieros, dado que él fue el encargado de construir las cámaras de gases y de cremación de Auschwitz. A partir de una obediencia irrestricta a sus superiores y una capacidad de gestión e innovación que asusta a los espectadores, Hötz desmonta la teoría de que el Holocausto solamente fue producto de la barbarie cometido por monstruos que suprimieron la razón y la inteligencia para lograr la eliminación de millones de personas. En cambio, vamos a observar a burócratas, ingenieros, arquitectos, realizando la tarea de eliminar a millones de personas. En este sentido, Zona de Interés es una película que habla sobre el fenómeno del Holocausto, pero en lugar de centrarse en lo violento y cruel que fue este proceso, y esto lo podemos ver en películas como La lista de Schindler, El pianista o El fotógrafo de Mauthausen, Zona de Interés continúa con una línea que otras películas han marcado, como La conferencia del año 2022 y La solución final de 2001, que hacen referencia a la conferencia de Wannsee en enero de 1942, en donde los nazis planificaron la solución final a la cuestión judía. Estos filmes no necesitan recurrir a la violencia, y más bien nosotros vamos a observar charlas y pláticas entre militares, políticos, médicos y burócratas planificando la eliminación de personas con una frialdad muy terrorífica, haciendo énfasis en las tareas de logística, de transporte, de tiempos y asignación de tareas. La pregunta es, ¿cómo pudieron acceder a realizar estas tareas? Este tema ha sido objeto de análisis por parte de las ciencias sociales. Un ejemplo lo mencionamos con Hannah Arendt, que publicó en 1963 la obra de Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. En este libro vemos el juicio de Adolf Eichmann, quien fue miembro de la SS y una pieza muy importante para la deportación de judíos a los campos de exterminio. La filósofa alemana menciona que ella no ve a psicópatas organizando un genocidio, sino más bien son personas normales, pero que han sido educados de tal forma que no pueden cuestionarse si las órdenes que ejecutaron eran justas o no.
Entre estas personas encontramos a Heckman y a Rudolf Hotz. Ellos no pueden experimentar culpa alguna o arrepentimiento. Ellos solamente se limitaron a cumplir órdenes y no importó si sus órdenes eran planificar la eliminación de millones de personas, dado que ellos tenían que presentar planes y resultados acerca de las órdenes que estaban cumpliendo. Entonces, ¿los perpetradores son víctimas? La respuesta es no. Hotz, como todos los demás acusados, tenían la libertad de negarse a cumplir órdenes, de no colaborar, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Aquí la conclusión de Arendt consiste en mostrar que entre la vida normal y el mal absoluto puede haber solo un pequeño paso, y ese paso es la falta de reflexión, la indolencia, el egoísmo o la falta de empatía. Es decir, que una sociedad se haya prestado para cometer un genocidio tiene que ver con la supresión de la culpa. No puedes sentir arrepentimiento si no tienes conciencia de haber actuado mal. Y todo esto ocurrió en Alemania durante los años 30, en donde se le despojó de derechos políticos a los judíos y a otros colectivos a tal punto que su eliminación no constituía delito alguno y menos un acto de maldad. Bajo el discurso alemán se sustituyó la palabra asesinato por el derecho a una muerte sin dolor, y eso repitieron los perpetradores cuando fueron enjuiciados. Y esto lo repitió Rudolf Hotz en su juicio. Siempre tuve horror por los disparos pensando en la cantidad de mujeres y niños. Me sentí aliviado de que nos hubiéramos ahorrado estos baños de sangre a partir de la planificación. Hotz era un criminal estadístico, como la gran mayoría de los nazis, con lo cual el genocidio devino en una suerte de matanza administrativa. Eso fue la conferencia de Wannsee, la discusión de cifras y logística, pero también es verdad que dentro de este proceso racional también hubo barbarie y tortura. Incluso antes de la solución final, los alemanes ya habían perpetrado algunas masacres en Europa del Este, pero para eliminar a millones de personas de forma sistemática, la barbarie no es suficiente. Se necesita de planificación, tecnología y burocracia, sobre todo a personas con pleno uso de razón. Volviendo a la película, Rudolf Hotz asiste a una reunión de trabajo en donde discuten la aplicación de la solución final en Hungría, en donde tenían que llevar a 500.000 de judíos a Auschwitz. Además, Hotz recibe elogios por su eficiencia en el trabajo y él se muestra orgulloso de cumplir con su deber. La película cierra cuando Hotz asiste a una fiesta nocturna y habla con su esposa Hedwig, donde menciona lo complicado que sería gasear a todos los invitados en dicha sala, dando a entender que el trabajo lo había absorbido por completo. Al final, ¿qué pasó con Rudolf Hotz? Bueno, cuando terminó la guerra, Hotz se intentó esconder con un nombre falso, pero fue delatado por su propia esposa y detenido por los soldados británicos. Cuando descubrieron su verdadera identidad, los británicos de origen judío le dieron una paliza. Hotz testificó en los juicios de Nuremberg y sorprendió a todos los números de las personas que fallecieron en el campo de exterminio, así como la metodología que utilizó para llegar a estas cifras. En ningún momento mostró arrepentimiento porque él solamente estaba cumpliendo con su deber, y lo peor que puede hacer un burócrata o un militar es negarse a cumplir órdenes. Rudolf Hotz fue enjuiciado y encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y fue sentenciado a morir en la horca. Una de sus hijas se sorprendió cuando descubrió quién era su padre. En sus palabras, debía haber dos caras en mi padre, la que yo conocía y otra. Para mí era el hombre más bueno del mundo. Bueno, en realidad no había dos facetas, simplemente era un padre de familia que cumplía eficientemente su trabajo, aunque dicho trabajo fuera eliminar a millones de personas. Al final, como menciona Hannah Arendt, el primer paso hacia la maldad consiste en mostrar una falta de empatía hacia los demás. Pero bueno, hasta acá dejamos la reseña de la película Zona de Interés. Si te gustó este tipo de análisis,
podemos continuar haciéndolos con otro tipo de películas. No te olvides de darle un me gusta a este video, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.